por insuficiencia cardíaca, hay que hacer varias etapas. Primero ver si está en shock cardiogénico o no. Si es sí, bueno, el tratamiento. Si es no, ver si tiene insuficiencia respiratoria. Si es sí, apoyo ventilatorio. Y si es no, básicamente identificar la causa de la etiología, que se resume en CHAM. CHAM era si es por un síndrome coronario agudo, por una emergencia hipertensiva, por una arritmia, por una causa mecánica aguda o por embolia pulmonar. ¿Sí? Si es sí, tratamiento específico, y si es no, ir al proceso de confirmación diagnóstica. El proceso de confirmación diagnóstica, lo primero que tenemos que ver es si hay congestión o no. Si es no, 5% de los pacientes, gracias a Dios, porque eso nos permite en el otro 95% hacerle el tratamiento que ustedes conocen perfectamente y lo vamos a repasar hoy. Entonces definimos si es seco o húmedo. Lo segundo que tenemos que hacer, si es húmedo o seco, perdón, si es húmedo, es ver la perfusión. Si tiene una perfusión periférica adecuada o no. Vamos al más habitual, el paciente húmedo y caliente, es decir, tiene buena presión y tiene rales o falla derecha, que depende, es más predominio de falla derecha, se llama de tipo vascular pulmonar. Estos son los más frecuentes. Si la perfusión periférica es inadecuada, llegamos, ahora lo vamos a ir viendo, el desarrollo de inodilatadores o inotrópicos. ¿Sí? Les recuerdo, el paciente húmedo y caliente es el más frecuente, pero por lejos. Entonces, admitimos al paciente con el diagnóstico que tenemos. Y los objetivos inmediatos, por supuesto, es mejorar los síntomas, controlar la tensión arterial y frecuencia cardíaca, mejorar el gasto cardíaco, control de pre y poscarga, sin causar disminución de la perfusión coronaria, hipotensión, que después vamos a remarcar en general a qué le llaman hipotensión, tratar de que no haya mayor daño miocárdico, estabilizar o mejorar la función renal y no favorecer la presencia de arritmias y por supuesto ir hacia un grado, perdón, de euvolemia. Entonces, le decíamos cómo lo tratamos al paciente si la insuficiencia respiratoria o no, oxígeno, terapia de rutina suplementaria, esto si satura menos de 90%, igual o menor al 90%, podemos usar un catéter, una máscara, ventilación invasiva, asistencia respiratoria mecánica, ustedes lo conocen mejor que yo, se puede usar BiPAP y CPAP. Si uno ve los registros entre oxígeno, en insuficiencia cardíaca, entre oxigenoterapia convencional y ventilación no invasiva, fíjense que no hay mucha diferencia. Se puso de moda la ventilación no invasiva, pero cuando uno va a los registros de cómo fueron tratados los pacientes con insuficiencia cardíaca, no hay demasiada diferencia estadística. Si vemos también otros registros entre CPAP y ventilación con soporte de presión no invasiva, tampoco hay diferencia en el tratamiento con respecto a la mortalidad intrahospitalaria. Sí hay que remarcar que, por ejemplo, un paciente EPOC que retiene dióxido, ¿sí? Ese paciente también empeora con CPAP, al igual que con oxigenoterapia, y hay que tratar de hacer o terapia convencional a bajo flujo o lo que les decía la anterior, para que se acuerden, esta ventilación con soporte con presión no invasiva. Con respecto al shock cardiogénico, ¿qué es mejor? Si la ventilación no invasiva o la ventilación mecánica. Este es un trial bastante que ya tiene sus años, donde una vez que se ajustaron las curvas en la propensión por regresión de Cox, no hubo diferencias significativas entre hacer ventilación mecánica o ventilación no invasiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tratar de no intubarlo a los pacientes porque todos sabemos
las complicaciones que eso lleva en el momento agudo, donde hay mayor cantidad de infecciones. Después es difícil actuar. Hay que tratar de insistir con la ventilación no invasiva, por supuesto, mientras el paciente lo tolere clínicamente. Con respecto al tratamiento, ahí va, lo mostré en la diapositiva anterior. Los paradigmas son reducir el volumen, disminuir pre y poscarga e incrementar la contractilidad. Por supuesto, lo que tenemos para reducir el volumen son los diuréticos. ¿Y por qué tenemos que reducir el volumen? Ante el mismo índice cardíaco de un paciente con insuficiencia cardíaca, se mueren más aquellos que tienen la wedge más elevada, es decir, los más húmedos. ¿Sí? Este es un registro con Swan-Ganz de casi 500 pacientes que la hizo la doctora Liam Stevenson con Fonarop, que ahí lo ven, ya tiene sus años, fíjense, 1994. El paciente más húmedo se muere aquel que está más seco, ante el mismo índice cardíaco. Y lo que usamos, por supuesto, es furosemida, que hay que ajustar la dosis según la situación clínica, según la retención de líquido, que eso es medio, digamos, decisión personal, reducir la dosis cuando la retención esté controlada y por supuesto que también lo saben reponer pérdidas de potasio. Esto yo creo que ustedes ya lo hacen, cómo evaluamos la respuesta diurética, ¿sí? A las 2 horas o a la hora o a las 2 horas del inicio del tratamiento con furosemida se puede dosar sodio urinario, que si es menor a 50 milimoles por litro hay que doblar la dosis, y si es entre 50 y 100 hay que ver cómo está orinando el paciente. Esto es un trabajo que estuvimos haciendo en el comité sobre diuréticos en insuficiencia cardíaca, que básicamente muestra lo mismo y lo vamos a ir desarrollando, ver si el paciente tiene resistencia a los diuréticos o no. Los diuréticos en perfusión continua en algún momento se pusieron de moda con la excusa de que provocan mayor diuresis y mejor perfil de solubilidad comparado con su utilización en bolo. ¿Por qué? Se plantea que el bolo tiene un efecto pico que promueve la vasoconstricción, hay efecto rebote postdiurético, hay disminución del filtrado glomerular, aumento de la creatinina, ototoxicidad. Pero en base a esto, y todo muy lindo que producía eso el bolo, se realizó el estudio DOSE, que era Diuretic Optimization Strategies Evaluation in Acute Heart Failure, ya tiene sus años. ¿Y qué pasaba? Se randomizó 2 por 2, es decir, había un grupo de baja dosis en bolo, otro grupo baja dosis de furosemida en forma continua, otro grupo de alta dosis en bolo y otro grupo en alta dosis continua. Y se evaluaba a las 48 horas qué pacientes podían pasar a tratamiento oral, si continuaban o si había que hacer un 50% de incremento de la dosis. Y los puntos finales eran a los 60 días. ¿Qué mostró? Que no hubo cambios significativos entre alta y baja dosis y en bolo o perfusión continua. ¿Sí? Acá lo van a ver. Con respecto a los puntos finales, que era muerte, hospitalización o consulta a la guardia de la institución, donde no hay ninguna diferencia entre utilizar infusión continua y en bolos, tanto en altas como bajas dosis, con lo cual la conclusión del estudio fue que quedaba a discreción del médico tratante utilizar alta o baja dosis o en perfusión continua o en bolo. Sí está demostrado un poquito más cerca que disminuye la mortalidad intrahospitalaria mientras más rápido, una vez que tenemos el diagnóstico, hagamos el tratamiento de furosemida. Fíjense acá la curva de mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cómo aumenta a medida que se retrasa más el tratamiento con diuréticos.
¿sí? Acá lo volvemos a ver, ¿sí? Como al retrasarse más, y depende de la dosis, cómo aumenta la mortalidad. Sobre todo, aumenta la mortalidad, este retraso, en los pacientes que tengan alto riesgo, es decir, los que estén casi en shock cardiogénico. Sí nos pasa muchas veces, y ustedes lo saben, que los pacientes no responden como nosotros queremos y es difícil alcanzar el peso seco. Fíjense que esto es 2003, ya tiene 20 años. Este es el registro ADIR, que fueron como 180.000 pacientes de insuficiencia cardíaca aguda en Estados Unidos, y la mayoría de los pacientes, o casi la mitad de los pacientes, se fueron con el mismo peso que al ingreso o con más peso que al ingreso. Y esto muchas veces se da o hay una respuesta inadecuada a la terapia diurética y se presenta lo que se denomina resistencia a los diuréticos, que representa una extensión del síndrome cardiorrenal. Hay disminución de la eficacia del tratamiento prolongado con diuréticos. Entonces, hay que intensificar el régimen diurético. ¿Cómo lo intensificamos? Mayor dosis de diurético endovenoso, adicionar un segundo diurético, como puede ser espironolactona o eplerenona, metazolona, también le podemos hacer hidroclorotiazida, o si estaba en bolo, pasar a infusión continua, y ahora habrán visto que también se usa acetazolamida, con una salvedad en Argentina. El estudio de acetazolamida, y por eso no lo puse, es con acetazolamida endovenosa, que por lo pronto no tenemos en Argentina, y no sabemos el efecto que tiene la acetazolamida vía oral. Lo otro que se plantea es hacer ultrafiltración, y se hizo un estudio UNLOCK que comparaba ultrafiltración versus diuréticos endovenosos. Fue un estudio prospectivo, randomizado, que comparó lo que les dije en insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Los pacientes debían tener 2 o más signos de sobrecarga de volumen, se randomizaban dentro de las 24 horas de admisión, tenían que tener estabilidad hemodinámica, es decir, buena presión, y no tener tratamiento previo con drogas inotrópicas. ¿Y qué quería evaluar? El resultado a las 48 horas, a ver quién tenía mayor pérdida de peso. Por supuesto que los que tenían mayor pérdida de peso eran los que hacían ultrafiltración, pero el score de disnea fue similar en ambos grupos. Hubo pérdida neta de líquido a las 48 horas, como les decía, en el grupo ultrafiltración. Ahora, evaluado a los 3 meses, lo único que resultó con la ultrafiltración es que hubo menos hospitalizaciones, menos números absolutos, disminuyó el tiempo de hospitalización y disminuyó el número de consultas no programadas por una nueva descompensación. Entonces, ¿qué dicen en general las guías? Que la ultrafiltración es razonable para aquellos pacientes con congestión refractaria y que no responden a la terapia médica habitual. Pasando a otro grupo de drogas para disminuir pre y poscarga, básicamente tenemos los vasodilatadores. Tenemos varios, ustedes los conocen: nitroglicerina, nitroprusiato, enalaprilato. Si comparamos este registro, que es el ALAN-HF, utilizando diuréticos solos comparado con vasodilatadores y diuréticos, los pacientes anduvieron mejor cuando se asoció con una trampita del estudio. Fíjense que la dosis de diuréticos utilizada en los pacientes que recibían también vasodilatadores fue un 50% mayor que los pacientes que utilizaban diuréticos solamente, mejorando sobre todo y mucho los pacientes que tenían buena presión arterial. Entonces, ¿qué nos dice la guía como 2AC sobre la sobrecarga hídrica severa sintomática en pacientes con evidencia de sobrecarga hídrica y en ausencia de hipotensión sistémica? Los vasodilatadores, como nitroglicerina, nitroprusiato, bueno, en Argentina no tenemos más neseritide, pueden beneficiar cuando se
adiciona al tratamiento con diuréticos. Vamos a ver el rol del Swan-Ganz o el catéter en la arteria pulmonar versus evaluación clínica. Este es el estudio que les mostré antes de 400 y pico de pacientes, de la doctora Stevenson, donde le colocaron Swan-Ganz a estos 200 pacientes y el estudio tenía objetivos clínicos y ajustar la terapéutica. Los objetivos clínicos eran lograr una presión venosa yugular menor a 8 centímetros, que haya ausencia en los pacientes de ortopnea, citis, edemas periféricos o hepatomegalia, y objetivos hemodinámicos, los que recibían Swan-Ganz, 16 wedge menor a 16, y una aurícula derecha menor a 8. Había que evitar síntomas de hipotensión arterial y evitar progresión de la disfunción renal. Y la verdad que entre la evaluación clínica, que les vengo mencionando desde húmedo y seco, ¿sí?, caliente o frío, versus la utilización del Swan-Ganz para manejar estos pacientes, no hubo diferencia significativa, ni en muerte, ni en hospitalización, ni en días de hospitalización. Este estudio fue la muerte casi total del catéter de Swan-Ganz para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Para qué queda la colocación de Swan-Ganz? Si no conocemos o no está muy claro el estatus hídrico de perfusión o de las resistencias tanto sistémicas como pulmonares de los pacientes. Cuando la presión sistólica, cuando el paciente esté en shock cardiogénico, cuando empeore la función renal y no sabemos bien dónde estamos parados, y algo que ustedes ven cuando consideramos la posibilidad de que el paciente ingrese en un programa de trasplante cardíaco. Cuando lo cateterizamos y revascularizamos, cuando el paciente presenta insuficiencia cardíaca aguda de causa desconocida o que se sospeche una isquemia miocárdica, especialmente cuando presentan síntomas y signos de perfusión sistémica inadecuada, ¿sí? Acá es razonable realizarlo. Yo, más que razonable, le diría que si el paciente logra estabilizarse antes del alta, hay que ir a ver las arterias coronarias, si uno no tiene diagnóstico. Con respecto a incrementar la mortalidad, inotrópicos, se planteó en el año 2019 una nueva clasificación de inotrópicos en mitotrópicos, porque actúan a nivel de la energía del miocardio, los calcitrópicos, que son los que hacen entrar y salir calcio y sodio del miocardio, y los miotrópicos, que son los que actúan sobre la troponina, actina y la miosina. De todas maneras, todos los estudios que se han hecho con inotrópicos han aumentado la mortalidad, sobre todo todos los dependientes del AMP cíclico. Pero con la nueva clasificación también casi todos los que entran el calcio, sacan el calcio, ponen el calcio, aumentan la mortalidad en general. Con lo cual hay que tratar de no utilizarlos. Ya vamos a ver en qué pacientes. Les diría hoy mi opinión de cuándo utilizarlos. En el mismo registro ALARM-HF, los pacientes que recibían inotrópicos se morían más que la corte total o que los que usaban diuréticos y vasodilatadores. Nosotros también en el Comité de Insuficiencia Cardíaca de FAC hicimos un registro y a nosotros nos dio 4 veces y media más de mortalidad en los pacientes que usaban inotrópicos versus los que no usaban inotrópicos. Acá lo pueden ver bien. Quedó como un inotrópico menos malo la utilización de esta droga que es levosimendan, ¿sí? Que ustedes la conocen porque la usan. Mucha publicidad, que el levosimendan es bueno. El levosimendan, cuando se lo comparó con dobutamina, una droga que ya debe tener como 50 años, no hubo diferencias de mortalidad entre la utilización de levosimendan versus dobutamina. Pero ¿por qué elegimos cuando podemos un inotrópico como el levosimendan?
porque la mayoría de nuestros pacientes ahora están ingresando y ya vienen medicados con beta bloqueantes. Si uno le hace dobutamina, es un inhibidor competitivo con respecto a los beta bloqueantes y los beta receptores. Entonces, si uno utiliza dobutamina en pacientes con beta bloqueantes, fíjense que aumenta muchísimo menos el volumen minuto y disminuye menos la presión capilar de enclavamiento, no me salía. Y en cambio, el levosimendan, como tiene otro mecanismo de acción, promueve, al dejarle a los pacientes los betablocantes, mayor aumento del volumen minuto y mayor disminución de la presión capilar de enclavamiento. No sin olvidarse de que tiene la misma mortalidad su utilización que con dobutamina. Cuando comparamos, que es un inmunodilatador el levosimendan, ¿no? Pero cuando comparamos norepinefrina versus dopamina, ¿por qué pongo todo esto? Porque también se puso de moda utilizar norepinefrina en vez de dopamina. En shock cardiogénico no hay diferencias significativas cuando uno ve todos los pacientes, ¿sí? No hay diferencias. Entonces, el paciente con evidencia clínica de hipotensión asociada con hipoperfusión y presiones cardíacas elevadas debería administrarse drogas inotrópicas o vasopresores para mantener la perfusión sistémica y la performance del órgano. Ahora que tenemos todo este bagaje de oxígeno, ver si el paciente está húmedo o seco, frío o caliente, vamos a ver en qué circunstancias utilizamos cada droga. Acá el seco es el estado normal. Si el paciente tiene disnea rales, tercer ruido, ingurgitación yugular, edema de hematomegalia, ¿sí? Y buena presión arterial, decimos que está húmedo y caliente. Si el paciente tiene hipotensión, decimos que está frío y húmedo. Y si está frío y seco, podemos pensar que o está escaso de líquidos o tiene un shock cardiogénico. Todo depende de dos cosas, la clínica y la presión arterial. Por supuesto, y les remarco, el B caliente y húmedo es el más frecuente. Pueden ver diferentes registros, pero pueden redondear en el 80% de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca. ¿Y qué le hacemos? Si tiene menos de 90, le podemos hacer BiPAP o CPAP u oxígeno, control de la presión arterial, manejo de los factores precipitantes, vasodilatadores y diuréticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este paciente o tiene congestión pulmonar, o tiene congestión periférica, o tiene las dos. Y lo ideal es hacer diuréticos más un vasodilatador, de preferencia venoso, como la nitroglicerina. ¿Por qué remarco lo de venoso? Porque el arterial, como el nitroprusiato, le puede dar más hipotensión al paciente. El otro grupo, que es el menor, frío y húmedo, tenemos que, aparte de darle diuréticos, tenemos que pensar en darle vasodilatadores en bajas dosis o inodilatadores como la dobutamina, la milrinona y el levosimendan. Clínicamente esto es presión capilar alta e hipotensión. ¿Está? Entonces acá tenemos el frío y húmedo, puede tener congestión pulmonar e hipoperfusión. Y podemos, les decía, un vasodilatador mixto o un inotrópico. El frío o le falta líquido o está en shock cardiogénico, ¿sí? Y acá usamos o un vasodilatador arterial y un inotrópico. Frío y seco, indicación de peso para inotrópico, sobre todo si tienen menos de 90 milímetros de mercurio. La hipotensión sintomática a pesar de una presión capilar adecuada. ¿Qué quiero remarcar en estas diapositivas? Tenemos al paciente que nos ingresó con una insuficiencia cardíaca aguda. Primero, ver la presión arterial. Como les mostré en la clase anterior, las diferencias entre el paciente con hipotensión o presión normal, que se moría mucho menos que si tenía mejor presión.
y acá sí vasodilatadores y diuréticos. Si la presión arterial sistólica, es menor a 90, ahí utilizar inotrópico, es decir, no porque tenga 100, 110 de sistólica, no podemos pensar en un vasodilatador a bajas dosis o un inodilatador. La Sociedad Europea de Cardiología dice que hipotensión es menos de 90. Si no, hay que intentar con los que le vengo diciendo. Y la insuficiencia cardíaca crónica estable es el seco y caliente, donde es la internación el momento más oportuno para incorporarle al paciente las drogas con más efecto biológico, es decir, que reducen la morbimortalidad a largo plazo. También ustedes las conocen: beta bloqueante y Warni, antagonista de la aldosterona, antiagregante si es necesario. Con respecto a los beta bloqueantes, esto lo aprendimos ya hace muchos años. Esto es el estudio IMPACT. Los pacientes que se iban con beta bloqueantes y a buenas dosis de beta bloqueantes, a los 60 días se morían menos que aquellos que lo recibían los beta bloqueantes post-alta. Por supuesto que no tengan ninguna contraindicación. No hace muchos años, con la aparición del sacubitrilo valsartán, evaluado en insuficiencia cardíaca aguda descompensada, vemos que esta droga nueva, o esta combinación, es mucho mejor que el enalapril. Estos estudios fueron on top, es decir, sobre droga, no fueron placebo, sino que ya se lo comparó con una droga que ya se trataba y que sabíamos que era muy buena para la insuficiencia cardíaca, como el enalapril. Y esto también redundó en disminución de la muerte, rehospitalización y enlistar a los pacientes para trasplante. A ver, que está de más. Por último, una de las drogas nuevas, como la empaglifosina o las glifosinas, también se han evaluado en insuficiencia cardíaca aguda descompensada. Este es el estudio en Pulse, que utilizó empaglifosina. Eran pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, edad media 70 años, muchos hombres, como siempre, un nivel de NT-proBNP elevado, y la mayoría de los pacientes tenían fracción de eyección conservada y una función renal ahí en el límite, ¿sí? La mayoría de los pacientes, como les mostré también en la clase anterior, no eran de nuevo, sino que era crónica descompensada, ¿sí? Y esto es lo que le venía diciendo antes, que los pacientes con fracción de eyección reducida es un muy buen momento la hospitalización para poner todas las drogas que disminuyan la morbimortalidad a largo plazo. ¿A quién le hacemos profilaxis? Un paciente ingresado en el hospital con insuficiencia cardíaca debe recibir tratamiento para la profilaxis de tromboembolismo venoso con un medicamento anticoagulante si la relación riesgo-beneficio es favorable. Esto ya lo sabemos hace más de 10 años. ¿Cuándo externo al paciente? ¿Cuándo sería conveniente externar al paciente? Hay algunos criterios: euvolemia, terapia oral óptima, no estar con medicación endovenosa, tener por lo menos 24 horas sin inotrópicos o vasodilatadores, medicación oral estable y que deambule. Nosotros, ahora esto figura en impresión, lo hicimos, esto de la terapia diurética del Comité de Insuficiencia Cardíaca para la detección de euvolemia prealta, donde hay variables clínicas, imágenes o biomarcadores, ¿sí? Que el paciente no tenga ortopnea, que trate de no tener ingurgitación yugular, o sea, menor a 8 centímetros, que no tenga rales, que no tenga ascitis, que no tenga edemas o puede tener un grado 1, ¿sí? Todo a medida que nos desplazamos en esta escala hacia la derecha, el paciente todavía no está compensado. Con respecto a las imágenes o biomarcadores, que la radiografía esté lo más normal posible, que en el eco pulmonar haya disminuido o que no tenga cometas pulmonares, que haya reducido los niveles de péptidos con respecto al ingreso. Repito, cuanto más a la derecha, ese paciente no está en euvolemia
mientras más a la izquierda está en euvolemia. Para ir concluyendo, la insuficiencia cardíaca aguda descompensada es un evento activo que requiere una estratificación de riesgo propia y una conducta agresiva. Esto juntando las dos clases, chicos. El tratamiento debe empezar precozmente, repito y recalco, mientras más rápido iniciamos el tratamiento con furosemida, menos se mueren los pacientes en la forma intrahospitalaria. ¿Sí? Un episodio de descompensación constituye una oportunidad única para, una vez compensado el paciente, reponerle todas las drogas que mejoran la mortalidad a largo plazo. También se debe enfatizar en las intervenciones prealta para corregir los factores de riesgo. Por ejemplo, que detectemos que sea una cardiopatía isquémica, o ajustarle la dieta al paciente, o insistirle en que es, una vez compensado, bueno hacer algún tipo de ejercicio físico en forma regular. Bueno, gracias. Espero preguntas. Gracias, Fabi. Yo quiero saber, porque no tenemos experiencia, la milrinona, ¿en qué paciente? Y yo tampoco la he usado mucho. La tengo que poner porque está escrito en todos lados. Ah, Eh, bien. en Rosario no se ha usado. Hay algunos lugares que usan mucha milrinona, pero en casi todo, porque la milrinona también actúa un poco sobre el receptor beta, entonces casi todo el mundo se ha corrido, cuando se puede administrativamente o por costo, utilizar levosimendan. Bárbaro. ¿Y preferís Levo con Nora o dopamina directamente? No es lo mismo, para mí es lo mismo. Bien, Sacando la sanata de esa dosis diurética, la dopamina, existe. bien, bien. Es un invento de los terapistas. ¿Y dopa o dobuta? O cualquiera de las dos. No, no, no. Si tengo que elegir un inodilatador, prefiero levosimendan. Si no lo puedo usar por X motivo, dobutamina. Y lo otro va a depender de la presión arterial. Porque traté de explicarlo. Si el paciente, vamos a poner un ejemplo. Si el paciente tiene 100 de sistónica, y lo que pasa es que hay que quedarse al lado del paciente. Yo le pongo baja dosis de nitroglicerina, pero por ahí pasa de largo. En realidad, Totalmente. la insuficiencia cardíaca descompensada, lo más habitual es una resistencia vascular sistémica elevada. Con lo cual, lo mejor es ver si se le puede hacer un vasodilatador para bajar la resistencia sistémica, y con eso el paciente va a mejorar. No me animo un inodilatador, que significa aumenta la contractilidad, pero es vasodilatador. Bien. Y lo otro me llamó la atención que no conocía es presentaste uno sobre el inicio acerca de diálisis temprana o algo No, no, no así. es Eso diálisis. es en En contexto realidad de es así. falla renal No, 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 o no. No, no. sí, La ultrafiltración no es diálisis. Hay unos aparatos que sí, no hay mucho en Argentina, que sí, perdón, la oí. es venovenosa. No te tiene que hacer una fístula. Vos le pones una vía periférica, que va un aparatito que te ultrafiltra, no, no te dializa. ¿Sí? Eh, Perfecto. pero le tengo que mostrar el estudio porque se puso medio de moda en algún momento, ahora lo dan de usar. En Estados Unidos tienen, en los europeos no lo usan. Bueno, Yo tengo bueno, después algunos lo busco si no. pacientes, yo tengo algunos pacientes crónicos, pero en diálisis peritoneal. A mí me gusta. Mm, El paciente ya no orina, no tiene más riñón y está encharcado, vive encharcado. Trato de ver si se le puede hacer diálisis peritoneal. Fabi, del Adbor, que obviamente acá en Argentina no tenemos acetazolamida, viste que están los changos estos del Sanatorio Esperanza, y creo que están los del Delta también con el AZ Santa Fe. ¿Qué valoración haces No, de no, eso? no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Sí te puedo decir que el Comité de Insuficiencia Cardíaca, no, yo no estaba muy de acuerdo, pero lo va a poner la utilización de acetazolamida vía oral. Claro. El trabajo de Gómez no lo conozco ni idea, no tengo ni idea. ¿Pero qué, doble ciego?
Creo que sí, habían randomizado y todo. De hecho, ya te digo, el primero salió de una base que hicieron en el Sanatorio Esperanza. No me acuerdo cómo se llama el pibe que lo hizo. No, sí, está cosa. Pará, dame un segundo. Ujú. Sí, Cursac, Guillermo Cursac. Ese mismo. Y ahora creo que en FAC, los del Delta, que creo estaban abajo de la órbita de García Zamora, también tenían alguna data de lo que habían hecho ellos. Pero sé que son estudios chiquitos y en pacientes muy seleccionados por ahí que lo han usado. Porque por ahí Sí, nosotros está estamos bien. acostumbrados a usar silo cuando vemos Mira, resistencia. yo porque se puso, después salió uno con hidroclorotiazida, y yo Claro. la verdad que hace rato que, como acá no tenemos para hacer ultrafiltración, y cuando uno tiene síndrome cardiorrenal, lo mejor es bloquear todas las vías. A veces no podés darle antialdosterónico por la falla renal, pero hace 1000 años que uso hidroclorotiazida a bajas dosis. ¿Sí? Hay un estudio, ahora no me acuerdo, tampoco le voy a tirar, pero no me acuerdo si salió un poquito después de la acetozolamida o un poquito antes con hidroclorotiazida a baja dosis. Entonces uno bloquea la doble vía y algunos pacientes con síndrome cardiorrenal tipo 1 o tipo 3 por ahí mejoran un poco, sobre todo la congestión periférica. Y lo otro, que yo creo que ya va a venir en cardiología, ya lo han hecho los nefrólogos, es agregarle glifosina. Si uno ve las guías de la insuficiencia renal de los nefrólogos, los dos grupos de drogas que usan para protección renal son, pero 1A, glifosina y IECA o bloqueante de los receptores de la angiotensina. Guías, Vico, tiene un nombre, la verdad no me acuerdo. Son las guías internacionales de nefrología. Sí, una cosa así. No, Sí, ahora no me acuerdo, ya tengo Alzheimer. Bueno. Y para la hipertensión pulmonar en insuficiencia cardíaca, la tipo 2, ¿hay algo para hacer desde No, ese punto de el vista? tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No, no ha Pero habido nada nuevo por ahora. no, no, no. Los estudios que se adicionaron sildenafil o tadalafil no dieron nada. Nada. No, ese Pero yo tratamiento me quedé en la con... última guía que decía 2 veces puedes considerar un vasodilatador extra o algo así. Sí, bueno, pero vos has visto por ahí los trasplantados No se lo sirve. agregamos, pero cuando uno hace realmente un trabajo sobre muchos pacientes, no demostró nada. 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 Pero más que el tratamiento, insisto, porque no es por crítica, pero hay que enseñarle a la gente que al lado de la cama, en 2 minutos, vos sabés cómo está el paciente, hemodinámicamente, y tratarlo con furosemida. ¿Sí? Si es caliente y húmedo, y de ese caliente y húmedo, si es vascular o miocardio, para elegir el tratamiento. Ni a lo sumo le querés esperar la uremia y creatinina, que también les mostré en la clase anterior, que la normotensión con función renal normal se mueren 10 veces menos o 20 veces menos que aquel paciente que está hipotenso y con falla renal. Eso, hay que trabajar eso de caliente húmedo, frío húmedo o frío y seco. Era A, B, C, L. Perfecto. Porque algunos me sanatan y me dicen A, B, C, D. Y A, B, C, L. No va a haber. No, pero aparte me parece que si vos pones una historia clínica, paciente que ingresaron caliente y húmedo, tipo
vascular, ya sabe cómo entró el paciente. Ya sabe. Ni hablar. En un renglón. Seguro. Las chicas están calladas, que están comiendo, están... Ah, Estamos sobreviviendo. ¿por qué? Ah, la guardia. Si la tienen paciente, hágase enoxaparina. Y bueno, tenemos uno nuevo ahora. Hay que ser paciente. Muy bien, muy bien. Ingresamos uno. Vamos todavía. Muy bien. ¿Eh? Bueno, sí.